¿Qué pasa cuando una empresa de inversiones crece a un ritmo vertiginoso? Bueno, hoy vamos a hacerle un chequeo financiero a la Administradora Americana de Inversiones, AAISA, para entender qué tal le fue en los primeros 9 meses de 2025, viendo los números directamente de sus reportes. Y vamos a empezar con la primera gran noticia, que es bastante buena. La utilidad neta de la compañía para arriba, un impresionante 27.2% más que el año pasado en el mismo periodo. Es una cifra muy sólida. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras las ganancias crecían, la deuda total de la empresa, o sea, sus pasivos, se disparó. Y no un poquito, hablamos de un masivo 91.7%. Este contraste es básicamente el centro de toda esta historia. Y esto nos lleva a la pregunta clave de este análisis. La compañía está ganando más dinero, lo cual es genial, pero ese aumento brutal de la deuda nos hace preguntarnos, ¿es sostenible este crecimiento? Vamos a explorar esa tensión entre crecer y arriesgarse. Muy bien, empecemos por el lado bueno del asunto. Vamos a desglosar de dónde viene exactamente esta rentabilidad tan impresionante. Como se puede ver aquí, el salto es clarísimo. La utilidad neta pasó de casi 34,000 millones de pesos en 2024 a más de 43,000 millones en 2025. Ahí está ese 27.2% que mencionamos. Es un crecimiento tremendo en solo un año. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué parte del negocio está impulsando estos números? La respuesta, y esto es clave, está en la estructura internacional de la empresa. A ver, lo que es realmente interesante aquí es que la gran mayoría de las ganancias, el EBITDA, viene de sus filiales fuera del país. Colfondos en Colombia y AFP Habitat en Perú son las verdaderas estrellas, generando casi todos los ingresos. Mientras tanto, el resto de las filiales, si las juntamos, en realidad registraron una pérdida. Ahora, pasemos a ver cómo se conecta esto con el tamaño general de la empresa. Porque la historia aquí es de una expansión increíblemente rápida. Durante esos 9 meses de 2025, los activos totales de la compañía, o sea, todo lo que posee, crecieron un 42.2%. Esto nos dice que sus operaciones y recursos se expandieron de forma muy significativa. Y aquí volvemos a esta cifra, la que realmente impacta. El crecimiento de los pasivos, lo que la empresa debe, fue más del doble que el crecimiento de sus activos. Esto nos dice, sin rodeos, que esta expansión se ha financiado en gran parte con deuda. Es súper importante entender que este crecimiento no es porque compraron más edificios o fábricas. Se debe, principalmente, a un ajuste contable por las reservas técnicas de su filial de seguros en Colombia. En palabras simples, es dinero que la aseguradora está obligada por ley a apartar para cubrir reclamos en el futuro. Así que es un crecimiento en el papel, sí, pero con un impacto muy real en el balance general. Todo esto nos lleva al desafío financiero principal para AISA. ¿Cómo se las arreglan para gestionar su efectivo y sus deudas en medio de este crecimiento tan agresivo? Aquí tenemos, digamos, el conflicto central. Por un lado, la liquidez, o sea, el efectivo que tienen a mano para el día a día, y por otro, la deuda total. Vamos a ver cómo se están comportando estas dos métricas que son importantísimas. Para entender esto mejor, veamos la razón de endeudamiento. Es una medida sencilla. Compara lo que una empresa debe con lo que posee. Es como pensar en el tamaño de la hipoteca de una casa en relación con su valor total. Y esto nos muestra la estrategia de la compañía de forma muy clara. Están cambiando su deuda para que sea más largo plazo. Esto es algo inteligente porque les da más aire, más flexibilidad para pagar sus préstamos y reduce la presión inmediata. Bueno, ahora miremos la otra cara de la moneda, la liquidez a corto plazo. La razón corriente es como una prueba de efectivo disponible. Nos dice si la empresa tiene suficiente dinero a la mano para cubrir sus facturas más inmediatas, las que vencen en menos de un año. Y aquí vemos una tendencia que llama la atención. La razón corriente ha disminuido bastante. A ver, todavía tienen más del doble de activos para cubrir sus deudas a corto plazo, pero este colchón de seguridad es mucho más delgado de lo que era hace un año. Entonces, tenemos más ganancias, sí, pero también más deuda y menos liquidez. La pregunta es, ¿cómo maneja la empresa estos riesgos? Veamos un poco su estrategia para mitigarlos. La compañía no está ignorando estos desafíos, para nada. Tienen un plan bien definido para gestionar los riesgos principales, desde el peligro de que sus clientes no paguen, las turbulencias del mercado, el riesgo de quedarse sin efectivo, hasta incluso fallas internas. Y no es solo una idea,
es una política oficial. Esta es una cita directa de sus documentos, lo que nos muestra que la gestión de riesgos es un objetivo formal y declarado. Esto le da bastante credibilidad a cómo están manejando la situación. Entonces, si tuviéramos que resumir toda esta historia financiera en una sola frase, sería esta. AISA está en medio de una estrategia de crecimiento muy agresivo, impulsado por sus filiales internacionales y financiado, en su mayoría, con deuda a largo plazo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La estrategia está dando frutos ahora, en términos de rentabilidad, claro. Pero este equilibrio entre crecer tan rápido y endeudarse tanto es delicado. La gran incógnita es si este modelo es realmente sostenible a largo plazo.